Amado Padre Dios Todopoderoso, gracias te damos por este día, Señor, que tú nos permites levantarnos, Señor. Un día más donde abrimos nuestros ojos, Señor, a un nuevo amanecer, Señor. Que en este día queremos entregarte las primicias, queremos entregarte el primer tiempo, Señor, leer tu palabra, meditar en ella, Señor. Y escudriñar un poquito lo que tú tienes para cada uno de nosotros en este día. Te entregamos este tiempo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y hoy vamos a leer el capítulo 5 de los versículos 1 al 30. Jesús sana a un hombre cojo. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto tiempo que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agite el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano. Enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso, así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado: no puedes trabajar el día de descanso. La ley no te permite cargar esa camilla. Pero él respondió: el hombre que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa?, le exigieron. El hombre no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Jesús afirma ser el Hijo de Dios. Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Pero Jesús respondió: mi Padre siempre trabaja y yo también. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Entonces Jesús explicó: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados, pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida, y le ha hecho autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán.
Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Bueno, con esto culmina la primera parte del capítulo 5 del Evangelio de Juan. Y mire que empezamos hablando acerca de cuando Jesús sana a un cojo. Dice la palabra de Dios que el Señor regresó a Jerusalén en una de las celebraciones de las fiestas judías. No se dice específicamente cuál. Habían 3 celebraciones en esa época importantes, y era la Pascua, la purificación del templo y la fiesta de los tabernáculos. Posiblemente lo que dicen los estudiosos de la palabra de Dios es que puede haber sido la Pascua, y había un estanque que estaba en Jerusalén, donde había gente que esperaba por esta época de que las aguas se movieran, porque había una tradición o había una creencia de que Dios enviaba un ángel, y el primero que entrara al agua iba a ser la persona que iba a ser sanada. Entonces vemos cómo la multitud, habían ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos ahí esperando a que las aguas se movieran, pero solamente uno, supuestamente, según la tradición, era el que iba a ser sano en ese día. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Ellos tenían como por superstición de que eso pasaba. La verdad es que no se sabe exactamente si esto era una obra de Dios o simplemente era que la gente había tomado como una especie de amuleto el hecho de que pudiera moverse las aguas y haber entrado ahí el primero y sanarse. Dicen los eruditos que posiblemente eran enfermedades mentales donde las personas creían estar sanas, y como que una solución milagrosa de pronto era meterse al estanque, pero sabemos de que el estanque en sí, o las aguas, o Dios de pronto no utiliza esta forma de sanación. Pero lo que sí sabemos es que de pronto había personas que sí habían sido sanas. Yo recuerdo cuando yo estaba muy pequeño, mi mamá, cuando a uno le dolía el estómago, le daban a uno agua con una hierba que llamaba hierbabuena, y ella decía, esto es bendito para el dolor de estómago, y uno se tomaba eso creyendo y en la fe puesta en esa agua, y pues había muchas veces que a uno se le sanaba el dolor de estómago con eso, y esos remedios caseros que las mamás siempre decían, esto es bendito, pero no está de pronto en el agua o lo que se tomaba uno en el remedio, sino en la fe que uno depositaba cuando se tomaba esa agua. Yo pienso que así también obraba este estanque, y la verdad es que habían uno de ellos, un paralítico que llevaba ya, tenía 38 años, estaba enfermo, y cuando el Señor lo ve, puso su mirada en él y le dijo, ¿te gustaría recuperar la salud? Y entonces, pues imagínese esa pregunta que se le diga a una persona enferma. Pues lógicamente la respuesta es, claro, yo quiero que esto suceda, pero su confianza estaba depositada en las aguas del estanque, porque la respuesta de él inmediata fue, pero es que no tengo nadie quien me meta al estanque cuando las aguas se agiten. Imagínense la esperanza de una persona que es coja, que es paralítica, que no puede caminar, pero más sin embargo está parada ahí al pie del agua. Pasa lo que pasa con muchas personas que de pronto tienen la fe en Dios, pero nunca van a una iglesia, nunca buscan de la palabra de Dios, quieren un milagro, pero no son capaces de depositar o de hacer lo que Dios nos ha dicho. O sea, muchos que están enfermos de falta de perdón y no se atreven a perdonar, a dar el paso para poder recibir la sanidad
del perdón, porque es que hay mucha gente que está enferma de artritis o de otras enfermedades por causa de la falta de perdón, pero solamente queremos como que los milagros lleguen a nuestra vida sin nosotros tener que hacer nada. Este paralítico no tenía ninguna esperanza, porque si él es paralítico, ¿cómo va a entrar al agua? Y le decía, ¿cómo voy a entrar yo ahí? Pero más sin embargo estaba parado ahí en la puerta. Es lo que mucha gente quiere, que el Señor le arregle el matrimonio, que le arregle las finanzas, que le arregle muchas cosas, pero no se atreven a obedecer, a dar el paso, a buscar en la palabra, a investigar, a decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para que el Señor sea el que me sane? No que haya otra persona que haga eso, porque hay mucha gente que se arrima a uno y dice, ay, pastor, ¿por qué usted no ora por mí? Que el Señor a usted sí lo escucha. O ¿por qué usted me hace tal cosa o tal cosa? Pero siempre quieren que otras personas sean las que nos ayuden a nosotros, pero no queremos tener el gastar el tiempo, no queremos hacer el sacrificio, caminar la milla extra para poder obtener lo que verdaderamente queremos. Sabemos que Dios lo puede dar, pero siempre queremos que otra persona lo haga por nosotros. El Señor lo sana en ese momento y le dijo, ¿sabes qué? Al instante quedó sano, enrolla tu camilla y vete. Y el hombre se levantó y tomó su camilla y empezó a andar, pero cuando lo vieron los fariseos, inmediatamente pusieron el grito en el cielo y les dijo, oiga, hoy es día de reposo y no se puede cargar la camilla porque no se puede trabajar. Y entonces él le dijo, el hombre que me sanó fue el que me dijo que coge tu camilla y saliera. Y dijo, ¿quién es este? Y él no lo conocía. Pero entonces ellos, después más adelante, él ve al Señor Jesús y le dijo a los líderes religiosos que él era el que lo había sanado. Entonces los líderes comenzaron a acosar al Señor Jesús de haber violado las reglas del día de descanso. Entonces desde ese momento empezó la persecución y ya entraron los judíos como en esa guerra hasta llevar a Jesucristo a la cruz. Pero entonces cuando ellos empezaron a atacarlo, Jesús empieza a decirles a ellos que el Padre trabaja todos los días y Él también. O sea, para Dios no hay un día de descanso en este momento, porque para sanar a una persona, para hacer el bien, no hay un día de reposo. No, hoy no voy a hacer el bien, entonces me voy a quedar en la casa y no voy a hacer el bien. Si vemos una persona que está enferma, si vemos una persona que necesita oración, entonces porque es un día de reposo, entonces no vamos a orar por él. Y eso era lo que básicamente decían los fariseos, que ellos no querían que se hiciera ni el bien ni se hiciera absolutamente nada por religión. Entonces empieza a hablar el Señor acerca de que el Padre y Él, o sea que empieza a mostrar a Dios como Padre, o sea que Él estaba ante los fariseos, ante los escribas, estaba cometiendo dos faltas en ese momento. El primero era que estaba violando el día de descanso, que para ellos era supremamente sagrado. Y segundo era que se hacía igual a Dios al decir que Dios era su Padre, porque en esa época ni siquiera el nombre de Jehová o el nombre del Señor se podía pronunciar. De hecho, hay muchos judíos que todavía ni siquiera pronuncian el nombre del Señor. Entonces, llegar a tener esa cercanía con Dios como un padre, eso no era usual y nadie lo había hecho. Y entonces, por eso los judíos de esa época empezaron a atacar a Jesucristo, porque era como en colombiano se dice, era como un igualado al compararse a Dios y ser como si fuera el Hijo. Pero entonces el Señor empezó a explicarles a ellos y les dijo la verdad y empezó a decirles que nada de lo que Él hacía era si no lo había visto hacer al Padre. O sea que el Padre había dado ejemplo de todo lo que Él hace. Por eso el Hijo, que es Él, hace lo que ve hacer al Padre. Mire que en esta es una enseñanza bien bonita, porque nosotros que somos hijos de Dios debemos de hacer siempre el bien, porque nosotros debemos de parecernos a nuestro Padre. Y si Dios es nuestro Padre, entonces nosotros tenemos que empezar a hacer lo que Jesucristo hacía y empezar a orar por las personas, empezar a hacer el bien en todo momento. ¿Para qué? Para que sea glorificado el Padre. ¿Por qué somos hijos de Dios?
porque el mismo Señor dice en Juan 1:12, cuando lo leímos en el primer capítulo, mas a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser hijos de Dios. Así que nosotros tenemos un Padre a quien debemos de imitar, y esa es la enseñanza más grande que tiene en este capítulo, porque no solamente eso, sino que el Señor Jesucristo les muestra y les revela a ellos de que el Padre lo envió a Él, y toda la autoridad se la dio a Él, a Jesucristo, que tiene la absoluta autoridad para juzgar a todos. Y lo más bonito es que dice el Señor, escuchen este mensaje, que los que creen en Dios y que Él me envió van a tener o tienen vida eterna, porque nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de muerte a vida. Y eso es lo que el Señor hace. Y sabe que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Dios y Salvador, nosotros ya estamos exentos del juicio. Porque mire lo que dice en el versículo 29, dice, los que hicieron el bien resucitarán para gozar de vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir en el juicio. O sea que los que hemos recibido a Jesucristo como Dios y Salvador fuimos exentos del juicio, porque ya pasamos a la vida eterna. Pero el que no ha creído en el Señor, el que ha rechazado a Jesucristo, va a sufrir el juicio venidero, y eso es una promesa que nosotros tenemos gracias a que Jesucristo murió por nosotros y ya pagó el precio de nuestro pecado. Así que si usted no ha recibido a Jesucristo como Dios y Salvador, le invito a que hoy lo haga, para que no tenga que pasar por ese juicio, sino que hoy pasa de muerte a vida, porque eso es lo que nos dio el Señor, vida eterna. Paga el precio del pecado en la cruz, que era el que nos llevaba a la muerte, y empezamos a tener vida eterna junto con Jesús. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Amado Dios Todopoderoso, te doy gracias, papito lindo, por la bendición que nos das de leer tu palabra, Señor, y de conocer, Padre mío, de primera mano, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, por salvarnos, por sacarnos de este juicio que van a tener todos los que no te conocen a ti, Señor. Gracias por haber pagado por el precio de nuestro pecado, Señor. Te pido, Padre, que bendigas a cada oyente de estos audios, Señor, y te ruego de todo corazón que nos acompañes el resto del día. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.